guarde. Aquí Edwin Santiago, tu hermano y amigo, en un día más que podemos llevar la bendita y hermosa y poderosa palabra del Señor. Y estamos estudiando el Evangelio según Lucas y vamos hoy a comenzar el capítulo 22. Y este capítulo es intenso. Este capítulo 22 de Lucas tiene aproximadamente, te voy a decir ahora, tiene 71 versículos. Así que vamos a empezar sin más preámbulo. Prende tu celular y saca tu Biblia y comencemos a leer el libro del Evangelio según Lucas y comencemos a pedir al Espíritu Santo, porque Él es el que tiene el control de todo lo que se hace aquí, que nos enseñe su palabra. Así que comenzamos a leer aquí. Y empezamos en Lucas capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Wow. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. El 6. Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas. Aquí vemos, ya Jesús está llegando a la cumbre, al propósito para lo que Él vino a esta tierra, que fue para cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Y la voluntad del Padre era que Jesús muriera por nuestros pecados, que Jesús reconciliara al hombre por su sangre derramada en esa cruz. Esa era la voluntad del Padre. Jesús tenía una encomienda tremenda y Jesús siempre lo supo desde que llegó aquí a esta tierra, desde el principio que estudiamos aquí en el mismo libro de Lucas. Al principio, cuando nace Jesús, está en el pesebre, los ángeles empiezan a hablar a María, profetas le hablan también a José y a María. En fin, Jesús sabía el propósito, por eso Él hablaba y del día, de la hora cuando Él iba a ser entregado, que iba a ser traicionado, pero el tercer día resucitaría. Él lo dijo varias veces. Él sabía su propósito. Y vemos aquí que cuando en este día de las Pascuas, ya estos principales y sacerdotes estaban buscando para matar a Jesús. Tenían odio, no soportaban lo que Él predicaba. Y dice aquí, me sorprende bastante, que dice, y entró Satanás en Judas. Y entró Satanás en Judas. Wow. Esto fue en el día, esto pasó, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. El tiempo es significativo, ya que la Pascua no solo había una gran expectativa del Mesías, sino que Jerusalén también estaba llena de multitudes esperando al Mesías. O sea, habían un montón de personas, un zafacón de personas, como decimos en Puerto Rico, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era las fiestas, de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Es una de las 3 fiestas religiosas que tiene el pueblo de Jerusalén. Las otras fiestas son folclóricas, pero estas son las 3 religiosas. Esta es una de las 3 religiosas que tiene el pueblo de Israel. Y debido a que era una fiesta importante, muchas de las personas que habían oído y visto a Jesús en la región de Galilea se encontraban en Jerusalén con gran respeto y gran expectativa por Jesús y su ministerio. O sea, muchas personas en esta fiesta pues habían escuchado de Jesús, habían escuchado de los milagros y miles de personas lo seguían. O sea, había muchas personas a la expectativa. Déjame ver a Jesús, déjame ver qué va a hablar, déjame ver qué nos va a enseñar hoy. A pesar de que era una fiesta, querían la gente estar cerca del maestro, en expectativa, Pero vemos que en todo esto, ellos procuraban matar a Jesús ya, pero no lo hacían porque temían al pueblo. Había mucha gente con Jesús, imagínese usted que hubieran
ejemplo, no es que fue así, hubieran 100 personas tratando de matar a Jesús, póngale, y a Jesús lo seguían 5.000 personas. 5.000 contra 100, como que los números acá son mejores. Pues por eso no se atrevían a meterle mano, no se atrevían a capturarlo al frente del pueblo, porque sabían que el pueblo iba a defender a Jesús y lo podía matar. ¿Ok? Porque tenían el pueblo, los sumos sacerdotes y los escribas no temían a Dios, ¿ok? Pero temieron al pueblo. Ellos no tenían miedo a Dios, pero sí tenían miedo de sus vidas. Ellos no tienen miedo de matar al Hijo de Dios, sino que solo tenían que encontrar una manera de hacerlo de una manera políticamente sabia. Acuérdense que estas personas siempre buscaban su bienestar, lo mejor para ellos, no pensaban en más nadie. Ellos decían que hay que acabar con Jesús, hay que callarlo, vamos a buscar una forma de que estas personas no nos maten a nosotros, porque son muchos con él, miles de personas lo siguen. Tenemos que buscar una forma de cómo agarrarlo, de cómo capturarlo sin que el pueblo se dé cuenta. ¿Y cómo lo hicieron? A través de Judas Iscariote. Y entró Satanás en Judas. Pero este versículo es tremendo. Y entró Satanás en Judas, porque vemos que el diablo siempre ha buscado y buscará hasta que Cristo venga, ¿ok? Hasta que sea encarcelado en prisión, una prisión de abismo por 1000 años, sea suelto después, Dios lo derrota y lo tira con el falso profeta, ¿ok? Y lo tira con la bestia en el lago de fuego y azufre, pero hasta entonces todavía Satanás está suelto, ¿ok? Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, siempre y cuando estemos agarrados de la mano de Dios. Pero eso no quiere decir que Satanás no va a atacar, de que Satanás no va a hacer la guerra. Seguro que la va a hacer, y fuerte, porque él sabe, ¿ok? Y aquí dice, y entró Satanás en Judas, ¿ok? No es que esto disminuya la responsabilidad personal de Judas. Dios permitió que Judas, en su corazón corrupto, lo quería, pero muestra que el verdadero enemigo de Jesús era Satanás. Incluso más que Judas, fue un enemigo. Judas dejó que el enemigo lo engañara, porque Judas caminó con Jesús, ¿ok? Judas conocía a Jesús, sabía su ministerio, sabía que él era el Hijo de Dios. Se dejó seducir. Bendito sea el Señor. ¿Tuvo la oportunidad? Seguro que sí, que la tuvo. Pedro más adelante va a negar al maestro 3 veces y después se arrepiente. Judas no se arrepintió. Vamos a verlo más adelante. ¿Okay? Muchos se han preguntado acerca de los motivos de Judas, y algunos incluso han dicho que podría haber tenido un motivo noble, como quería forzar a Jesús para mostrarse a sí mismo como Mesías. La Biblia indica que no hay tal intención loable. Bendito sea Dios. Imagínese usted. Judas traicionó a Jesús. Pedro traicionó a Jesús cuando lo negó 3 veces. ¿Qué diferencia hubo entre ellos dos? Que uno se arrepintió. Pedro lloró amargamente y se arrepiente de lo que hizo. Y Judas, más adelante lo vamos a leer, no quiero adelantarme, no se arrepiente de lo que hizo. ¿Okay? Y veamos qué dice más adelante. Bien puede ser que Judas siguió a Jesús por motivos egoístas, posiblemente esperando recibir una posición de gran categoría y prestigio cuando Jesús llegó triunfalmente a Jerusalén como Mesías. Cuando Jesús vino y era evidente que él iba a ser el Mesías, Judas esperaba el arrepentimiento contra Jesús y abrió la puerta a Satanás por despecho. Jesús no dio a Judas la voluntad de su corazón egoísta, por lo que Judas sintió que sus lazos con Jesús estaban rotos. En esencia, Judas pudo haber dicho: me has traicionado al no ser el tipo de Mesías que yo quería, así que voy a traicionarte. Sí, porque muchas personas de Jerusalén, muchos de los judíos esperaban un rey que viniera a conquistar, pero conquistar con espada, a sacar a los romanos, a poner las cosas en orden, pero nunca se esperaban a un Jesús que no tan solo venía a salvar a Jerusalén, venía a salvar a toda la humanidad a través del amor, a través de la enseñanza, a través del ejemplo, a través de su sacrificio en una cruz. El plan de Dios fue algo que le voló la cabeza a todos, a todo el mundo en Jerusalén, a todos los intérpretes. Digo, no es con espada,
ni con jabalina, es con mi Santo Espíritu que yo voy a conquistar, que yo voy a derrotar. Y no tan solo los voy a salvar a ustedes, sino a toda la humanidad. Qué tremendo, ¿ah? Pero ¿cuál motivo tuvo Satanás? ¿Okay? La muerte de Jesús en la cruz fue la gran derrota de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué está dirigiendo las cosas hacia ese curso? Satanás no es omnisciente. Tal vez él no sabía cómo estos eventos se volverían contra él, pero él lee la Biblia, por lo que debía saber. Esto es bien irónico, porque si Satanás no es omnisciente, él no sabe todas las cosas, pero se conoce la Biblia. Pero jamás de los jamases, Satanás sabía que Cristo iba a resucitar al tercer día y que lo iba a derrotar en una cruz. Bendito sea. Imagínese usted. Podemos dar ahí muchas opiniones. Una podría ser, sí, pero es que Dios al final del día va a hacer lo que Él quiere, porque Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es supremo. Pero si Satanás hubiera sabido de antemano que la cruz iba a ser su derrota, de ninguna manera le hubiera encaminado a Jesús hacia ella. Hubiera hecho todo lo posible porque Judas no traicionara a Jesús. Imagínese usted. Wow, tremendo. Pero todo se juega en el plan de Dios. Te aseguro que si Dios tiene un plan perfecto, y no hay diablo que se oponga al plan de Dios en tu vida, ni en la mía tampoco. Este era el tiempo señalado para que Jesús fuera a la cruz. Pero antes de la traición de Judas, los dirigentes no iban a hacerlo. Entonces, por miedo de la... ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y vamos aquí al versículo número 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. El 10, el 11. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está tu aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Aquí Jesús iba a celebrar la Pascua con sus discípulos, y no había un lugar. Entonces los discípulos, va Jesús y envía a Juan y a Pedro y le dice: busca un lugar, y le da las instrucciones. Mira, va a ver este muchacho, ok, él va a estar por allí con un cántaro de agua, y cuando lo vea, pregúntale a ese muchacho: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Y qué pasó después? Entonces él les mostrará un aposento alto ya dispuesto. Preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Un hombre lleva un cántaro. Este fue un espectáculo inusual, ya que llevar un cántaro era típicamente el trabajo de la mujer, y los hombres llevan los líquidos en recipientes de piel de animales. Esto sería un signo distintivo de los discípulos. Qué tremendo. Mira Jesús, mira qué detalle tremendo este. Y déjame informarle que me estoy ayudando con un comentario bíblico, del señor David Guzik. Tremendo, se lo recomiendo. Los que llevaban los cántaros con agua, de esta forma sí, típicamente eran las mujeres. Pero como Jesús dio esta señal, cuando veas a este hombre con un cántaro de agua, pregúntale a él dónde vamos a celebrar la Pascua. O sea, era una señal típica. Podían haber 100 mujeres haciendo eso mientras los discípulos buscaban, pero en cuanto vieran a ese hombre con el cántaro, iban a decir: aquí está la persona que estamos buscando. Qué detalles, qué detallista es Jesús. Qué perfecto en todos sus caminos, Dios mío. Estos detalles así uno no los ve hasta que uno desmenuza el texto bíblico. El maestro te dice: la escena aquí implica el secreto.
Y Jesús, una buena razón para hacer tranquilamente los arreglos para la Pascua. Él no quería que Judas lo traicionaría antes que pudiera dar una conferencia final a sus discípulos. Seguro que sí, Jesús sabía, como dije al principio, para lo que él vino. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía todo lo que iba a acontecer. Pero él quería tener una cena, celebrar la Pascua antes de todo esa cadena de sucesos que se aproximaba. Quería tener un momento con los discípulos. Era necesario que tuviera ese momento. ¿Okay? Él quería comer la Pascua con los discípulos. Quería disfrutar. No parece haber una diferencia entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan acerca de la Pascua. La implicación en los evangelios sinópticos es que Jesús fue crucificado en el día después de la Pascua y que esta comida era el día anterior. Juan parece decir que Jesús fue crucificado en el día de la Pascua misma, como un cordero de la Pascua. Esto lo vemos en Juan 18:28, Juan 19:14. Y hay muchas opiniones, hay muchas teorías de que en qué día exactamente se celebró la Pascua. Posiblemente la mejor explicación es que había diferentes calendarios en uso. Jesús murió como una de las víctimas de la Pascua que eran sacrificadas de acuerdo con el calendario oficial. Pero él había celebrado la Pascua con sus discípulos la noche anterior, de acuerdo con un calendario oficial. ¿Ok? Ninguno de los evangelios sinópticos mencionan un cordero en la cena de la Pascua. Esto puede ser debido a que no pudieron obtener una antes del día oficial de la Pascua. Además, Jesús lo pudo haber querido de esta manera, hacer hincapié en la idea de que Él era el sacrificio de la Pascua, así porque iba a ser algo diferente. Esa Pascua, eso que celebró Jesús, aprovechó, habló con sus amados, con sus discípulos, les da una última exhortación. Inclusive, esto es Edwin Santiago opinando, no es bíblico. Posiblemente ahí le dio la última oportunidad a Judas para ver si se arrepentía, para ver si cambiaba su manera de pensar, porque nosotros le servimos a un Dios que da oportunidades, nosotros le servimos a un Dios que nos estira la fe hasta lo último, y si estamos cometiendo un error, Dios va a ir contigo hasta lo último para que te arrepientas, para tener misericordia de ti y de mí también, para que cuando cometamos un error digamos: Señor, perdóname, y nos estira su paciencia hasta lo último, y su perdón, su sangre está ahí dispuesta. Pero Dios nos lleva hasta lo último. Posiblemente a Judas le dio hasta lo último para que se arrepintiera, hasta la cena. Pero dice leímos ya que Satanás entró en Judas. Wow, qué tremendo. Tremendo esto. Tremendo. Y seguimos aquí en el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y lo dejamos ahí hasta el 20, ¿ok? Y cuando Jesús, me gusta mucho cuando Jesús dice: cuánto he deseado estar haciendo esto con ustedes, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Jesús tenía ganas de compartir con los discípulos, tenía ganas de hablar con ellos, tenía ganas de amarlos, de cuidarlos, de darles ese último mensaje, porque Él sabía lo que venía. Él sabía que iba a morir por nosotros. Él sabía que iba a entregar su vida, que iba a ser lacerado, que iba a ser desbaratado, molido. Él sabía. Y se disfrutó ese momento hasta lo último. ¿Cuánto he deseado? Este fue un momento apasionado por Jesús. No era tanto que Él estaba diciendo adiós a los discípulos:
tanto como ahora, llegó a la razón central porque vino al hombre. Instituir un nuevo pacto con el hombre, propósito del Señor, en base a su propio sacrificio. Wow. Este no es el principio del fin, sino que es el principio del principio. Jesús supo eso todo el tiempo, que lo que Él iba a hacer en esa cruz iba a ser el principio de la vida para usted y para mí. Somos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Y Jesús siempre lo supo. Y habiendo tomado la copa, cuando toma la copa Jesús, de igual manera, después que hubo cenado, toma la copa de Lucas. Parece que Jesús tomó la copa, tanto antes como después del pan. De acuerdo a las costumbres de una cena de Pascua, esto no era nada inusual. No habría 4 copas de vino ceremonialmente diferentes que bebimos durante la comida. Cuando Jesús dice, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aquí Jesús sabía que esta era la última cena que él iba a tener sobre la faz de la tierra. Y la próxima, ¿cuándo va a ser? Cuando venga, él lo dijo ahí. Cuando Él venga otra vez. Hasta que el reino de Dios venga. Hasta que Él venga por nosotros. ¿Ok? Hasta que Jesús vuelva otra vez. Jesús aún no ha celebrado la Pascua en el cielo. Él está esperando a todo su pueblo para ser recogidos para Él. Entonces habrá una gran cena, conocida como la cena de las bodas del Cordero. Esto está en Apocalipsis 19:9, búscalo ahí. Este es el cumplimiento del reino de Dios que Jesús anhela. Esa próxima cena va a ser en el cielo. Preparemos nuestro lugar, nuestro asiento en el día de hoy. ¿Cómo lo preparo? Entrega tu vida a Cristo el día de hoy. Reconcíliate con Él, acepta a Cristo como tu único exclusivo Salvador hoy, para que separemos un lugar en el nombre poderoso de Jesús. Más allá de toda controversia acerca de los elementos de esta cena, realmente son, y lo que realmente quiere decir, el mandato de Jesús es de hacer esto en memoria de mí. Se destaca. Debemos recordar quién es Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que recordar la Santa Cena todos los días, todas las mañanas. Gracias, Señor, alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Acuérdate de donde Él te sacó. Y por ahí empezamos a orar y buscar presencia de por la mañana, y en el día medita en la palabra, entrégale tu vida al Señor y practica. Siempre repito, insisto, que practiquemos lo que leemos de la Biblia, que lo hagamos de nosotros, forma de vida. ¿Qué hombre simple tendría la audacia de instituir un nuevo pacto entre Dios y el hombre? Pero aquí Jesús funda una nueva alianza, sellada con la sangre, así como el antiguo pacto fue sellado con sangre. Eso está en Éxodo 24:8. Va a ver ahí que el antiguo pacto fue sellado con sangre. ¿Y de qué se trata esto del nuevo pacto? ¿De qué se trata esto? Se trata de una transformación interior que nos limpia de todo pecado. Ese es el nuevo pacto, una transformación interior que te limpia de todo pecado, que te quita la culpa porque Cristo se la lleva en esa cruz. Y nosotros somos libres para adorarlo, para buscarlo, para ser justificados todas las mañanas. Esto nos sirve en el diario vivir, esto nos sirve para problemas en la mente, esto nos sirve para ataduras. Somos libres en Cristo Jesús. Trátalo, no te va a fallar. ¿Ok? ¿De qué se trata el nuevo pacto? De una transformación interior que nos limpia de todo pecado, como Jeremías 31:34 dice: porque yo perdonaré su maldad y su pecado no recordaré más. ¿Okay? Se trata de poner la palabra de Dios y en nosotros, como dice Jeremías. Estrecha relación con Dios, como Jeremías 31:33 dice: pero llegará Dios y ellos serán mi pueblo. Así que tiene que ser. ¿Ok? Porque Él perdonará nuestro pecado, nuestra maldad, y su pecado no recordará más. Cuando Dios te perdona, Dios no se acuerda más de nuestros pecados, de lo que hicimos. Él perdona, punto, borrón y cuenta nueva. Nosotros tenemos que aceptar ese perdón. Nosotros tenemos que aceptar ese regalo que Cristo nos da. Tenemos que aceptar el que somos limpios cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Hay que aceptarlo, hay que creerlo. Hay que creerlo.
Seguimos aquí en el versículo 21. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Entonces Jesús, mientras está cenando, está diciendo esto, y está Judas aquí, está Judas con él y todos los discípulos, ¿ok? A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. El 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Aquí se está poniendo la cosa caliente. Cuando Jesús dice aquí, más he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Wow. Y ellos comenzaron a discutir. Imagínense, ustedes están cenando, están ahí todos en la mesa, y de momento Jesús está hablando y dice, y el que me va a entregar está aquí. El traidor está aquí con nosotros, está comiendo conmigo. Yo sé quién es, siempre he sabido quién es, desde que comencé, siempre he sabido quién es, pero yo soy Dios y yo lo amo. Ese es el amor de Dios, hasta lo último, como te conté. Hasta las últimas consecuencias Dios te va a amar. Hasta las últimas consecuencias Dios va a estar contigo y te va a dar la oportunidad que te arrepientas. El día es hoy. Así como Judas, bendito sea Dios. Como Judas aquí. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y ellos comenzaron a discutir quién sería el que la había de entregar. El Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Se determinó mediante la profecía de que el Mesías sería traicionado. Esto está en Salmo 41:9. Pero hay de aquel que lo hace. Judas no puede afirmar que ayudó a Jesús mediante el cumplimiento de la profecía. Él era y es plenamente responsable de su pecado. Esto es bien tremendo, porque si Judas podría justificarse en aquel día del gran juicio, donde todos seremos llevados delante de la presencia de Dios, y diría, sí, Dios, yo lo traicioné porque en el Salmo 41:9, ¿ok? Dice que el Mesías sería traicionado, y yo, para cumplir, y porque he leído el Viejo Testamento, me sé la Torá, pues yo no luché con esto y fui parte del propósito de que el Mesías muriera por nuestros pecados y su sangre. Judas se podría sentir un héroe, pues yo fui parte del propósito. Si no fuera por mí, no hubiera llegado a la cruz. Fíjate, yo soy aquí el protagonista. Pero no va a haber excusa, porque en ese gran día Dios le va a decir, ¿y por qué no te arrepentiste? Perdón. ¿Y por qué no aceptaste el mensaje de Cristo, el perdón de Cristo que tanto se te predicó? Los milagros, todo lo que hizo Jesús, el amor que te brindó. ¿Por qué traicionaste? ¿Por qué no te arrepentiste? Fue responsabilidad totalmente de Judas. Él podía haberse arrepentido, vuelvo y repito, insisto, como se arrepiente más adelante, lo vamos a leer, como llora amargamente y se arrepiente Pedro. Pero él no, él nunca lo hizo. Él fue responsable de traicionar a Jesús. El hecho de que Dios anula el mal que la gente mala hace, como Él trae sus propósitos para que se cumplan, no les hace ningún menos mal. Ellos comenzaron a discutir entre sí de quién ellos serían. Judas había hecho bien su trabajo como traidor, pero ninguno de los otros discípulos le parecía sospechoso. Jesús también aquí da unas enseñanzas finales a sus discípulos. La plenitud de este maravilloso discurso debe ser obtenido de los 4 evangelios, especialmente de Juan, capítulos 13 al 16. Lucas 22, 24, 27. Jesús enseña sobre la verdadera grandeza. Y seguimos aquí. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí de quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esto no fue la primera vez que ellos discutían quién fuera el mayor. Los sabios se pasaban discutiendo, yo voy a ser el mayor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. En una ocasión leímos atrás de que hasta fuego del cielo pidieron que bajaran para que quemara un montón de gente, y Dios no estaba en todo eso. Bueno, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Aquí Jesús dando cátedra, como siempre. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve?
no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tremendo. Esto parece ser un tema común de conversación entre los discípulos y lo podemos ver en Mateo 18:1, Mateo 20 del versículo 20 al 26 y en Marcos 9 del 33 a 34. No es la primera vez que ellos discuten. Podríamos pensar que Jesús debió haber resuelto la cuestión diciendo: hey tontos, yo soy el mejor. En cambio, Jesús respondió a su pregunta porque lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Juan 13 del 3 al 5 nos dice que Jesús lavó los pies después de cenar. Y él pudo haber dicho estas palabras acerca de la verdadera grandeza mientras que él estaba lavando sus pies o después que se terminó. Es así porque el grande que era Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, estaba sirviéndole a ellos a la mesa. Estaba haciendo las labores de siervo. Y ese era el ejemplo que quería dar Jesús en la tierra. Era el de servir. Era de que el grande es Él. ¿Cómo? Sirviendo. Por eso en estos días tenemos que traer esto. Muchos ministerios se levantan. Muchos títulos se levantan. Muchas posiciones en las iglesias. Estoy hablando de las iglesias. Y echamos a Dios a un lado. Y se nos olvida que todos estos títulos son de servir. De ayudar como Jesús. De dar la mano. De correr la milla extra. De buscar al necesitado. De eso se trata el Evangelio de Cristo. Él dio el ejemplo aquí a sus discípulos. Ellos estaban peleando quién era el mayor y Jesús le dijo: no, el que sirve, ese es el mayor, porque yo estoy sirviendo. Cátedra, cátedra y cátedra. En realidad la paciencia suprema de Jesús se muestra en su suave corrección de sus discípulos pendencieros. Después de todo, ¿no tiene suficiente en su mente? Los reyes de las naciones se enseñorean de ella. El mundo ejerce la autoridad y el poder con un cierto estilo. Todo ello en última instancia, la autoexaltación. Pero Jesús no era así, ni tampoco deben ser así sus seguidores. De hecho, el mayor debe comportarse como el más joven, el que no tenía una participación en el sistema de los marginados. Y el que gobernase debe ser como el que sirve. Me explico. El que gobierna tiene que ser como el que sirve. Con esa humildad. Con ese ímpetu de hacer las cosas. Con esa nobleza de hacer las cosas. Con ese corazón. Y el que sirve tiene que ser como el que gobierna. Porque cuando haga las cosas, hazlas bien. Hazlas en autoridad. Hazla porque sabes para quién estás trabajando, como que lo haces para el Señor. Hazlo bien en el nombre poderoso de Jesús. La idea de ser llamados bienhechores, realmente la idea de obtener crédito. Muchas personas solo sirven si ellos pueden estar seguros de obtener el crédito correspondiente. Y muchas personas son así, que hacen las cosas para que los miren, para que los alaben, para tener alguna ganancia de lo que hacen. Aquí no es el ejemplo que Jesús dijo ni enseñó. Aquí es: lo hacemos porque amamos a Dios, lo hacemos porque vamos a servir, lo hacemos porque hay un trabajo que hacer y yo soy privilegiado de poder servir en la obra del Señor y ser un seguidor de Cristo. En el mundo antiguo se aceptó que la edad le dio privilegios. El más joven era, por definición, el más humilde. Eso eran los tiempos de antes. Seguimos aquí. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. El mundo considera al que se desempeñó como mayor, pero Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir más que en ser servido. El ejemplo de Jesús. Las culturas siempre han envidiado a la persona que tiene mucha gente que le sirve. En la antigua China, los ricos crecieron muy largos, tan largas que no podían hacer nada por sí mismos. Y esto fue visto como un signo de estatus. Qué tremendo, ¿ah? Ahí la cultura china, la persona que tiene mucha gente que le sirve. En China, los ricos crecieron muy largos,
uñas largas, tan largas que no podían hacer nada por sí mismos, y esto fue visto como un signo de estatus. O sea, el que sirve es el mayor, el que sirve, el que está cerquita de Dios, el que sirve, el que se mantiene bajito, el que dice no soy yo, toda la gloria es del Señor. Ese es el que hace la voluntad del Señor. Vivir como un siervo es realmente la mejor manera de vivir. Ya no estamos preocupados por nuestra propia honra y crédito. No caminamos por ahí con los sentimientos heridos ni expectativas decepcionales, porque todo lo que queremos hacer es servir. Podemos hacer siempre lo que queremos hacer, porque siempre podemos servir de alguna manera, y tenemos que hacerlo una forma de vivir para el Señor, es servir, el ayudar. ¿Ok? No nos preocupamos ni por nuestra propia honra y crédito, no. Seguro que no. Ni caminamos por ahí con los sentimientos heridos ni expectativas decepcionales, porque lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Dios tiene que ser primero. Él se encargará de todos nuestros asuntos. Él nos bendecirá, Él nos abrirá puertas, Él nos guiará en este camino que hemos comenzado en su santo nombre. Debemos medirnos contra Jesús. Pero otro buen indicador es ver cómo reaccionamos cuando nos tratan como a un criado. Tenemos que siempre ponernos en perspectiva con Jesús. ¿Cómo Jesús reaccionaría? ¿Qué Jesús haría? ¿Cómo Jesús serviría esto? ¿Cómo yo puedo integrar mi mente con la mente de Cristo en todo momento? Y cuando me canse, me hinco, me tiro de rodillas y digo, Señor, aquí está esta mente, sea tu mente en mi Cristo, en el nombre de Jesús. Para que podamos decir algún día, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Seguimos. El 28, esto está intenso, ¿sabe? Este capítulo 22 es intenso, es tremendo. Así que venga conmigo, vamos a leer. Pero vosotros sois de los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Aquí el Señor habla como de una recompensa, de un reino. ¿Ok? Dice aquí que yo pues asigno un reino. Los discípulos recibirán una recompensa única porque son ellos los que han continuado con Jesús en sus pruebas. Jesús apreció y valoró el apoyo que recibió de sus discípulos. Y aquí esto es una parte de la Biblia que no se lee mucho ni se conoce. Jesús apreció todo ese tiempo y aquí lo dice. Apreció, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Jesús aquí aprecia el esfuerzo de los discípulos que estuvieron con él, de los apóstoles. Y les asigna un reino. Qué tremendo, ¿ah? Los discípulos van a recibir una recompensa única. ¿Okay? Los apóstoles tienen un estatus especial en el reino de Dios. Ellos se sientan en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y sus nombres estarán en los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. Y esto está en Apocalipsis 21, 14. Esto que hizo todos estos discípulos, todos estos apóstoles, que estuvieron con Jesús, tienen su galardón. No fue en vano. Lea ahí en Apocalipsis 21, 14. Sus nombres están en los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. De esa ciudad, de ese sitio que Dios nos tiene preparado. Y si yo traigo esta acá ahora, cuando trabajamos para el Señor, cuando le servimos, tenemos recompensas con Él. Dios es justo. Dios sabe nuestras necesidades. Dios le gusta que vivamos por fe también y nos recompensa el que creamos y el que caminemos. Dios recompensa el que usted y yo creamos aunque no veamos. Él recompensa esa fe. Él pone esa fe y si usted y yo la agarramos y la hacemos nuestra, Dios se glorifica. Así como los apóstoles van a tener sus nombres en los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. Wow, ¿dónde está eso, Edwin? Apocalipsis 21, 14, búscalo ahí, léelo. Ser un siervo no significa que somos recompensados, que no somos recompensados, perdón. Todo lo contrario, grandes siervos de Dios reciben las mayores recompensas.
Sin embargo, un gran servidor no sirve para el bien de la recompensa, sino por el bien de la gloria de Dios. Exacto. Que nuestro propósito, que nuestro fin sea: voy a servirle a Dios, y si Él me bendice, gloria a Dios y bienvenido sea. ¿Por qué no? ¿Por qué no recibir las dádivas de Dios en nuestras vidas? Lo bueno que Él tiene para nosotros, las bendiciones. Que me las entregue todas, que te las entregue todas en el nombre poderoso de Jesús, y las disfrutemos aquí en la tierra y mucho más allá en el cielo con Él. Cuando dicen amén. Y seguimos aquí en Lucas 30, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí Jesús despliega su poder y le dice: Pedro, me han pedido para zarandearte, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que te fortalezca y te ayude. Y Pedro se quiso justificar y dijo: no, Señor, hasta la muerte yo llegaré contigo. Pedro no sabía aún la maldad que había en él. Y Jesús le dice: antes de que el gallo cante 3 veces, ya tú me vas a negar, vas a ver lo que va a pasar. Aquí Jesús advierte a Pedro de su negación. Y le dice: aquí Satanás ha pedido. Jesús era consciente de una batalla espiritual que está detrás de las escenas. Pedro no fue ignorante del hecho de que Satanás lo ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás quería aplastarlo por completo y derrotar a Pedro. Aparentemente Satanás quería hacer mucho más en contra de Pedro de lo que el Señor le permitiría. Y Satanás no podía hacer lo que quisiera en contra de Pedro si no lo tiene que pedir. Pedro iba a ser zarandeado. Satanás no quería que Pedro se levantara, porque más adelante vamos a ver que Pedro, miles se reconcilian y creen en Jesucristo a través de la predicación de Pedro. Por eso Satanás quería destruirlo, arrancarlo de raíz desde ese momento. Acuérdense que detrás de todo esto está el enemigo de las almas. Satanás desea que en el proceso de zarandear, sin trigo seguirá siendo, sino que todos, como Judas, serán arrastrados como paja. Pero yo he rogado por ti. Lo que impidió a Satanás tener su camino con Pedro no tenía nada que ver con Pedro. Fue a causa de las oraciones de Jesús en nombre de Pedro. Qué tremendo es esto. Porque qué importante es la oración. Qué importante es que clamemos a Dios. Qué importante es que peleemos nuestras batallas en oración en el nombre poderoso de Jesús. Porque aquí Satanás hubiera acabado con Pedro si no hubiera sido por oración de Cristo, que intercedió por él y dijo: no, este es mío, este es mía. Así Dios te dice: este no lo toca, este es mío, este lo levanté yo, este lo uso yo, este es mío, este es mi hija, es mi propiedad, nadie lo toca a menos que yo lo deje. Por eso te insto otra vez que si no conoces a Dios y nos ha entregado a Jesús, el día es hoy, para que tengas esa protección divina del cielo. Amén. En la vida cristiana no podemos titubear, pero nunca debemos fallar. Si nos hemos negado a Jesús de alguna manera, entonces debemos volver a Él inmediatamente. Muy importante. Bueno es Dios para perdonar pecados, ¿ok? Acuérdate que Él se dio en la cruz por nuestros pecados. Y después de haber regresado, debemos dirigir nuestra atención hacia la ayuda de otros. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto lo que dice Jesús a Pedro: el que vuelve después de titubear no es necesariamente para ser puesto en un estante o para convertirse en el centro, pero deben alcanzar y fortalecer a los hermanos. Y vemos aquí que después Pedro le contesta: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro tenía conocimiento tanto de la realidad espiritual y la batalla espiritual, y Jesús lo podía ver. Pedro se limitó a lo que sentía en ese momento, y en ese momento se sentía muy valiente, pero no sabía lo que él iba a hacer, no sabía la maldad que había en Pedro.
Ni él mismo la conocía hasta que vino el momento de la verdad, el momento de crisis, el momento en que se iba a saber realmente quién era Pedro. Y lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. A veces es más fácil soportar una gran carga para Cristo que una pequeña. Algunos de nosotros podríamos ser mártires en la hoguera con más fidelidad que los confesores entre vecinos burlones, seguro que sí. No es lo mismo yo decirlo, no, yo no te voy a negar, Señor, no, yo voy a estar ahí, yo te voy a dar la mano, que cuando venga el día de la verdad, lo hagamos. Por eso, las promesas que le hagamos a Dios, cumplámosela. Seamos fiel, ¿ok? Siempre hay algo que aprender de la palabra. Seamos fieles a Dios. Aprendamos de la vida de los apóstoles, de la vida de Pedro, ¿ok? Van a haber veces, ocasiones en que vamos a prometerle cosas a Dios y no se las vamos a cumplir. A mí me ha pasado muchas veces. Dios por eso no va a acabar contigo. Dios por eso no te va a dar la espalda o que ya te descualifico. Para ti no hay solución. No, de ninguna manera. Él entiende. Y Él sabe que como Pedro, a veces uno se adelanta a hablar cosas, a decir cosas y después no lo vamos a hacer. Él sabe todas las cosas. Abogado tenemos para con Cristo. Abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús, el que nos defiende. ¿Ok? Y seguimos aquí en Lucas 22, versículo 35. Y a ellos dijo: cuando se envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Wow, tremendo. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Aquí vemos que Jesús llama a los discípulos a la disposición. ¿Ok? Y comienza a decirle: cuando se envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque es necesario que todo lo que yo he dicho se cumpla. ¿Ok? Jesús estaba diciendo prácticamente: estoy a punto de irme del lado de ustedes, estoy a punto de ser arrebatado, estoy a punto de entregarme en una cruz y no voy a estar más con ustedes. Estoy a punto de salir de ti. Cuando ya no esté, debe utilizar medios de sentido común para la provisión y protección. Prácticamente, tales consideraciones prácticas no eran necesarias antes, pero se necesitaban ahora. Los discípulos habían sido enviados a hacer el ministerio sin Jesús antes. Esto fue en Lucas 10, 1-17. Pero luego fueron recibidos con buena voluntad y hospitalidad. Ahora se enfrentarán a un mundo hostil sin Jesús y deben estar preparados. Es que nos preparemos, porque al principio ellos eran bien recibidos, pero después que Jesús es entregado, ¿ok? Los espera un mundo hostil. Los espera un mundo que los odia, porque el enemigo de las almas los odia. Y si yo traigo esto acá, como siempre digo, cuando usted y yo servimos a Dios, cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, hay un mundo hostil afuera, un mundo que la gente no cree en Dios, un mundo que no quiere escuchar el mensaje de salvación, porque muchas veces no se ha dado buen ejemplo. ¿Ok? Los tiempos que vivimos, esta generación está subiendo sin conocer a Cristo, porque no vemos personas que prediquemos el evangelio. Lo que el mundo ve es una guerra, una tiradera, y dicen: ¿para qué yo voy a seguir eso? Eso no es verdad, son un chorro de locos. Eso es lo que ve el mundo, esta nueva generación. Usted mira la televisión y lo malo es bueno ya. Lo que antes, hace 15 años atrás, 10 años atrás, que 15, 10 años atrás, nosotros ni nos hubiera pasado por nuestro pensamiento que íbamos a ver cosas como las que se están viendo en la televisión, en las noticias, cuando salimos a la parte de afuera.
¿Ok? Por eso Jesús les dice, ahora hay que cuidarse porque yo no voy a estar más con ustedes. Tienen que cuidarse ahora, tienen que estar pendientes, ser sabios, ¿ok? Ser astutos en lo que hagan, porque hay un mundo hostil que los espera y Dios, Jesús, los estaba preparando en esta conversación, esta cena que tuvo con ellos, antes de ser entregado. Qué tremendo. Los discípulos habían sido enviados a hacer el ministerio, ¿ok? Y como dije, e insisto, ahora se enfrentan a un mundo hostil sin Jesús. Y vemos aquí más adelante que dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta. Basta significa suficientes de este tipo de conversación. Jesús firma la manera de poner fin a la conversación. No 2 espadas serán suficientes. ¿Cómo podrían 2 espadas ser suficientes contra los que vinieron a arrestar a Jesús? Los discípulos de Jesús deben ser igual de decididos y sinceros como un hombre de guerra que renuncia a todo, incluso a su ropa, mientras él solo posee una espada para continuar la lucha. Así tenemos que hacer, con ese tipo de entrega, con ese ímpetu, con esas ganas, con ese coraje divino de parte del Señor. Porque no podemos negar lo que hemos creído, no podemos ceder a lo que está pasando, no, al contrario, ahora hay que predicar más, ahora es que hay que erguirnos, nuestra redención está cerca, ahora hay que predicar esta palabra de vida, de luz y verdad, en el nombre poderoso de Jesús. El 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y aquí Jesús dice basta, termina la conversación. ¿Y qué hace Jesús? Se fue al monte otra vez. Como él hacía, Jesús siempre se separaba del monte y se iba a buscar presencia del Señor, porque él sabía lo que venía. Y él sabía que tenía que orar, que tenía que buscar fortaleza, porque lo que venía era tremendo. ¿Y qué venía, Edwin? Vamos a leer ahora. No te adelantes. Seguimos aquí leyendo. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Qué tremendo. Vemos que Jesús, cuando termina la conversación, se va al monte a orar. ¿Ok? Porque él sabía que allí iba a ser entregado. Él sabía que allí Judas lo iba a entregar. Y puesto de rodillas oró. Jesús, sabiendo que se acercaba lo que iba a acontecer. Este es el relato apasionado de un testigo presencial, que sin duda este incidente está relacionado con Lucas. Solo un testigo recordaba un detalle, como Jesús oró a un tiro de piedra de los discípulos que leímos. Porque Jesús las pasó fuerte en ese último momento y tuvo que ser escrito esto. Imagino que Lucas da el detalle tremendo de un tiro de piedra. Oró a un tiro de piedra de sus discípulos. Ese detalle de la distancia. Esto es, Lucas era bien detallista en sus escritos. La manera habitual de la oración en ese momento fue orar en una posición de pie. Que Jesús se arrodilló demuestra la violencia de su lucha en Getsemaní. Jesús las pasó fuerte. Era un momento de que iba a morir, estaba en la carne, acuérdese de eso. No era fácil entregar eso, no era fácil dejarse llevar. Era difícil, estaba en este caparazón que es débil. Él luchó contra eso porque él sabía lo que tenía que hacer.
Esto ayuda a entender por qué Jesús usó la figura de una copa. En repetidas ocasiones, en el Antiguo Testamento, una copa es una imagen poderosa de la ira y el juicio de Dios. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esto está en Salmo 75:8. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Escucha, aquí viene el momento. Aquí viene el momento. Vemos que Jesús empieza a orar. Oraba intensamente. Tanto así que empezó a sudar y parecían gotas de sangre las que bajaban en vez de sudor. Tremendo. Y se le aparece un ángel para confortarlo. Jesús orando, el Padre pendiente de él, y Jesús en ese estado, ahí en la carne, porque él fue a la cruz en la carne, ¿ok? Él venció al diablo en la carne, no en el espíritu. Jesús fue crucificado en la carne, en la cruz. Traspasaron sus manos, traspasaron sus pies, ¿ok? Y en ese momento Dios envió un ángel para fortalecer a Jesús. Esto es un ejemplo para nosotros de que necesitamos la fortaleza del Señor. No es por nuestras fuerzas, nosotros solo no vamos a poder. Tiene que ser con las fuerzas de Dios en todo momento. Sin esas fuerzas no vamos a lograr nada en este evangelio, porque vamos a ser parte de la corriente. Lo único que nos separa a nosotros y que nos hace diferentes es que dependemos de Dios. Eso es todo. Y su sangre derramada de la cruz del Calvario por nosotros. El texto griego de Lucas 22:44 es claro. Lucas no dice que el sudor de Jesús era la sangre, sino que era como la sangre, ya sea en la forma en que se vierte de la fuente o porque estaba teñida de sangre. Se le aparece un ángel y lo fortalece. Y cuando Jesús termina de orar, los halla durmiendo a causa de la tristeza. Los discípulos se llenaron de tristeza porque en lugar de orar, se durmieron. Jesús los despierta y les anima a orar. Es bien importante buscar presencia del Señor. Es bien importante orar sin cesar para que no caigamos en tentación. Esa es la única forma. Edwin, como yo no caigo en tentación orando. Edwin, como yo no caigo en tentación teniendo una relación con el Señor. Edwin, como yo mantengo mi cabeza bien, que a veces me vienen pensamientos, soy de doble ánimo, leyendo Biblia, orando, buscando presencia. Deja que el Señor hazlo parte de tu vida, hazlo real. ¿Ok? Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Aquí viene el momento de Judas. Bendito sea Dios. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregáis al Hijo del Hombre. Wow. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es la hora y la potestad de las tinieblas. Eso siempre es un buen momento. Y aquí Judas lo entrega con un beso. Se le acerca para besarle con un beso y lo entrega. Al parecer Jesús fue suficientemente en apariencia normal, de modo que era necesario que Judas lo identificara, específicamente por el bien de los que arrestaron a Jesús. Y él eligió para identificarlo saludando a Jesús con un beso. Judas con un beso entrega al Hijo del Hombre, por supuesto. Jesús sabía la ironía de ser traicionado con un cordial saludo, de modo que él esencialmente le preguntó a Judas: ¿estás muerto para la sensación de que se puede besar y traicionar? Judas es un buen ejemplo de una conciencia cauterizada. Recuérdense que a Judas
Dice la Biblia que se le metió Satanás dentro. No había sentimiento, no había amor en ese momento. Lo que había era Satanás trabajando a través de Judas, entregando a Jesús. Uno de ellos dice aquí que hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y Jesús automáticamente lo sana. Cuando la iglesia toma la espada en la mano, por lo general muestra que no sabe cómo manejarla. Y tan a menudo como no ha de golpear al hombre equivocado. Esto pasa en muchas ocasiones, seguro que sí. Nosotros a veces en la iglesia lastimamos a las personas. En vez de restaurarlas con la palabra, lo que hacemos es que los desbaratamos. A veces en vez de levantar, tumbamos. En vez de alentar, desanimamos. En vez de enseñar el amor de Dios, enseñamos odio, enseñamos envidias. Y por eso estos tiempos son bien difíciles ahora, porque tenemos que ser genuinos. Muchas personas se tienen que convertir a Cristo otra vez. Muchos de nosotros tenemos otra vez que volver al primer amor. Muchos de nosotros tenemos que ser humillados y tenemos que el Señor otra vez nos limpie, porque nos hemos ensuciado. Esos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Y aquí Jesús recalca cuando lo están entregando, cuando está en esta lucha, cuando uno de sus discípulos le corta la oreja, Jesús lo sana. Jesús dice: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es el momento crítico, el momento de oscuridad, el momento en que Cristo el Salvador es entregado. Esto no es en el sentido de que Jesús está fuera de control, sino que Él permite a la oscuridad para hacer lo que quería hacer desde el principio: detención y matar a Jesús. La luz brillará aún más brillante en medio de esta oscuridad. Era necesario que pasara esto. Jesús sabía que esto iba a pasar y por eso Él permite que pase. Porque tenía que ser entregado, tenía que pasar esto. Pero vuelvo y repito, insisto, no era excusa de Judas. Yo trabajé para tu propósito, no, porque tuviste la oportunidad de arrepentirte y nunca lo hiciste. Seguimos aquí el 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Ay, bendito sea Dios, imagínese usted. Esta parte a mí me conmueve. Porque Pedro lo seguía de lejos. Pedro amaba mucho a Jesús. Era un hombre que siempre lo contamos como con un carácter fuerte. Pero Pedro era atrevido. Caminó en el agua. Era atrevido, se atrevía a creerle al Señor a pesar de que no era un hombre, sabía de la pesca. Y se llevaron a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, escondiéndose de la gente para que no lo vieran. Parece que Pedro anteriormente dijo: Señor, hasta la muerte te seguiré. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Here we go. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé de lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Oh my God. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que él había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bendito sea Dios. Se llevan a Jesús, lo entregan. Pedro lo sigue de lejos, porque amaba mucho a Dios. Y se paran en un momento del camino, hacen una fogata y empiezan a identificar a Pedro. ¿Y qué pasa aquí? El primer problema de Pedro era el que seguía de lejos. Cuando nos alejamos de Jesús es difícil hacer un soporte adecuado por Él en el momento crítico. Y déjame decirte, te voy a dar mi comentario de Edwin Santiago. A lo mejor yo hubiera negado a Jesús también. En ese momento crítico. En ese momento de vida o muerte, yo no voy a hacerme súper espiritual y decirte: no, yo hubiera dado la vida por Jesús. A lo mejor yo lo hubiera negado también.
Por eso es que Edwin Santiago depende de Cristo, de su fortaleza. No es con mis fuerzas, no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Él. Y Pedro, sí lo negó 3 veces, está bien, pero lloró amargamente y se arrepintió de su pecado. Lo siguió de lejos, lo negó, pero lloró amargamente. Bendito sea el Señor. Pedro quiere padecer solo una de esta gente y no ser identificado como un seguidor de Jesús. Esto es cuando Pedro se sienta cerca de ellos y lo empiezan a identificar. ¿Por qué? Porque el brillo de Jesús se te va a ver aunque trates de ocultarlo. El brillo de Jesús, la presencia y el carácter de Jesús. Si tienes un llamado y tienes un propósito, por más que te escondas, por más que corras, por más que niegues, Dios te va a alcanzar. Porque tiene propósito con tu vida. Escucha bien esto, tiene propósito contigo. Cuando Dios mira a alguien, cuando Dios le pone el ojo a alguien, como un sabueso, dice Martín Lutero, decía, hasta que alcanza su presa. Y aquí Pedro, en primer lugar, Pedro negó conocer a Jesús cada vez. Le dijo a la mujer, no lo conozco. Entonces él negó ser un seguidor de Jesús. Cuando dijo, hombre, no lo soy. Finalmente él niega que sea incluso de Galilea. Hombre, no sé lo que dices. O sea, 3 mentiras. Mujer, no lo conozco. Hombre, no lo soy. No soy un seguidor de Jesús. E incluso eres de Galilea y niega ser de Galilea. Hombre, no sé lo que dices. Mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. En el canto del gallo, Jesús miró a través de la multitud en torno a él e hizo contacto visual con Pedro. Pedro fue condenado inmediatamente de su pecado, no solo de su negación de Jesús, sino también del orgullo que lo llevó a pensar que nunca lo podía negar. Exactamente, Pedro no sabía la maldad que había en él hasta que llegó un momento crítico. Por eso siempre debemos depender del Señor, porque nosotros mismos a veces no sabemos la maldad que hay dentro de nosotros hasta que venga ese momento crítico, venga ese momento de la tentación, de la prueba, de la debilidad, ¿ok? Cuando estamos ahí en ese momento, ahí sabemos quiénes somos. Y no es que yo te diga vas a ser fuerte, no. Simplemente de que reconozcamos nuestras debilidades y se las entreguemos al Señor. Porque cuando somos débiles, Él es fuerte en nosotros. Es esa dependencia completamente y total del Espíritu Santo del Señor. A eso yo me refiero. La palabra griega para miró por lo general significa una expresión de interés, de amor o preocupación. O sea que cuando Jesús miró a Pedro, mostró interés, amor hacia él y preocupación. Como quien dice, está bien, ya yo te miré, ya yo te perdoné. Porque Jesús con una mirada perdona. Jesús con una mirada te dice, lo hiciste mal, pero te perdono, pero te amo. Y así Dios le dice a alguien en este día precioso, te amo. Lo hiciste mal, pero te amo, eres mío, eres mía. ¿Okay? Y morí en una cruz por ti. Te miro hoy con ojos de misericordia y de amor para que te reconcilies conmigo el día de hoy. Siento la presencia del Señor, mi alma te alaba, Jesús. Pedro finalmente se acordó de la palabra del Señor, pero recordó demasiado tarde, después de que él había pecado. Por ahora, todo lo que Pedro puede hacer es llorar amargamente, pero será restaurado. Por más que la promesa de Jesús de que Pedro lo negaría era cierto, por lo que fue la promesa de que su fe no falte. Pedro ha caído, pero no va a desvanecer. Y esto todo es gracias no a Pedro, sino a la oración que hizo Jesús. Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo voy a orar por ti. Pero I will take care of you. Jesús se lo había avisado anteriormente, pero también le había dado la salida. Pero no te preocupes que yo voy a orar por ti, para que tu fe no falte. O sea, esa es la diferencia. Cuando alguien ora por nosotros, cuando alguien se pone en la brecha. Sí, la situación está como está, pero yo me voy a poner en la brecha en el nombre poderoso de Jesús y voy a declarar bendición, voy a declarar sanidad, voy a declarar que las cosas se pondrán bien. No tengo dinero para la renta, Dios proveerá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Voy a orar. Y eso es lo que no se hace, es eso, ya orar. Nos pasan cosas y tratamos de resolver nosotros.
y dejamos a Dios para último. Ya que he gastado todo lo que tengo que hacer, ahora voy a orar. Tiene que ser al revés. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Para que Dios sane, para que Dios levante, para que Dios supla, para que Dios provea, para que Dios mueva, para que Dios revele, para que Dios abra puertas. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Todos hacemos promesas a Jesús que no nos guardamos. Cuando ese es el caso, no es el momento propicio para llorar amargamente, sino luego hay un tiempo para volver a Jesús, que siempre te recibirá de vuelta. Y siempre, siempre. Y seguimos aquí. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Era para allá. Golpeaban a Jesús, taparon los ojos y lo golpeaban y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Wow. Qué tremendo. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Jesús es arrestado en la casa del sumo sacerdote. ¿Dónde Jesús es arrestado? En la casa del sumo sacerdote. A pesar de que él está en un lugar tan espiritual, le tratan de esta forma brutal, tanto golpeado y burlado. Recuérdense que los de Sanedrín, los principales de la sinagoga, eran los más que odiaban a Jesús. Él fue los que se le enfrentaron a él, sus hermanos. ¿Okay? Se parece un poco a estos tiempos que vivimos, ¿sabes? Sigo. Y profetiza, le decía: ¿quién te golpeó? Por supuesto, Jesús no solo podía decir el que le llamó la atención, pero también podía decir todo sobre el hombre. La descripción física, la historia de su vida, el número de pelos en la cabeza y todos los pecados que había cometido. Pero Jesús no lo hizo. Jesús podía defenderse, pero no lo hizo. Él sabía que venía con una encomienda, un propósito, y como hombre hasta el final se dio. Qué tremendo. La idea de Jesús de tomar esta burla sin respuesta es dolorosa para nosotros. Nos preguntamos por qué él, que tenía el derecho y todo el poder para poner fin a la misma de inmediato, ¿por qué él lo soportó sin una palabra? Lo hizo para demostrar que la respuesta adecuada para odiar no es más odio, sino el amor. Lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo porque te ama. Lo hizo para que tengamos reconciliación hoy nosotros. Lo hizo para que Edwin Santiago estuviera aquí de frente hablando de la grandeza del Señor. Porque si no hubiera sido por el Señor, ¿dónde estuviera Edwin Santiago? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Lo hizo porque te ama. Lo hizo porque me ama. Bendito sea el nombre del Señor. Lo hizo para demostrar su confianza en Dios Padre, que Dios lo reivindicaría y él no necesitaba defenderse. Lo hizo para que cada vez que somos humillados podamos encontrar refugio en un Dios que puede decir: yo sé exactamente lo que está pasando. Matías alaba Jesús. El 66. Estamos aquí en Lucas 22, versículo 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís lo que soy, que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Aquí vemos que Jesús hasta el otro día estuvo en la casa del sacerdote. Ahí lo arrestan, ahí lo golpean, lo escupen, lo baratan y le tapan el rostro. Al otro día, se juntan los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, casi nada, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. O sea, se juntaron todos los que odiaban a Jesús, sus hermanos, los que odiaban el mensaje, los preparados, los que fingían, los hipócritas.
Y Jesús nunca negó lo que él era. Dijo, si os lo dijera no me creeréis. Y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. En la noche en que fue traicionado y el día de su crucifixión, Jesús en realidad estaba en juicio varias veces ante diferentes jueces. Será de gran ayuda para llenar los huecos proporcionados por los otros evangelios. Antes de que Jesús viniera a la casa de Caifás, el sumo sacerdote oficial fue llevado a la casa de Anás, que era el ex sumo sacerdote y el poder detrás del trono del sumo sacerdote. Esto está en Juan 18 del 12 al 14 y en Juan 19 al 23. Es bueno saber esta información para saber todo lo que pasó Jesús. Hubo un tiempo tremendo de noche que lo llevaron de un sitio a otro. Primeramente, antes de que él fuera a la casa de Caifás, fue llevado a la casa de Anás y ahí empezaron el interrogatorio. Lo azotaron, no lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron. Después es llevado a casa de Caifás, el sumo sacerdote oficial, etc. La pasó fuerte Jesús. Entonces Jesús fue llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí fue sometido a un proceso penal antes de una reunión del Sanedrín, aún durante la noche. Esto está en Mateo 26. Cuando los falsos testimonios fueron llevados ante el concilio y el sumo sacerdote exigió saber si Jesús era el Hijo de Dios, a esta pregunta Jesús respondió: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios, del hombre sentado a la diestra del poder, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Mira, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué piensa usted? Respondieron y le dijeron: es reo de la muerte. Y esto lo leemos en Mateo 26. Jesús no negó quién él era. Dijo: y desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder, ¿ok? Y venir sobre las nubes del cielo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Aquí vemos que Jesús, según la ley judía, solo las decisiones tomadas en el lugar de reunión eran oficiales y válidas. El primer juicio se celebró en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, por lo que convocó a este juicio que tuvo lugar en su consejo. O sea, esto fue a puerta cerrada, esto fue ahí, entre ellos mismos. Según la ley judía, las causas penales no podían ser juzgados durante la temporada de Pascua. O sea que aquí se infringió la ley misma judía. ¿Okay? Según la ley judía, solo una absolución podría pedirse el día del juicio. Sentencias condenatorias tuvieron que esperar una noche para permitir que los sentimientos de misericordia se elevasen. Según la ley judía, toda la evidencia tuvo que ser garantizada por dos testigos que fueron examinados por separado y no pueden tener contacto entre sí. Según la ley judía, los falsos testimonios se castigaban con la muerte. No se hace nada a los muchos falsos testigos en el juicio de Jesús. Según la ley judía, un juicio siempre empezaba por presentar pruebas de la inocencia de los acusados antes de que se ofreciera la prueba de culpabilidad, lo que no era la práctica aquí. O sea, aquí se violaron todas las leyes judías habidas y por haber en el juicio de Jesús. ¿Por qué? Porque era necesario que él pasara todo esto por usted y por mí. Porque era necesario que le fuera esa cruz. Era necesario que él se entregase en esta cruz. Mirar para allá todo lo que pasó a nuestros maestros. Bendito sea el Señor. Y es bueno que aprendamos esto para que sepamos a quién le servimos. Y para que tomemos una nueva actitud desde hoy en adelante, de que escuches esta enseñanza, esta predicación en el día de hoy. Jesús se mantuvo firme. En su respuesta: usted puede juzgarme hoy, pero algún día juzgaré de vosotros y veréis que el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de Dios. Y Jesús dice esto sin miedo:
Fue una declaración poderosa. ¿Ok? Fue una declaración constante de Jesús. Yo soy Dios y desde ahora me veréis a la diestra de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué más testimonio necesitamos de él? Y así termina el versículo. Esta fue una declaración interesante. En este ensayo no hicieron ningún esfuerzo para encontrar testimonio contra Jesús, porque los testigos en el juicio de la noche irremediablemente mismos sabían de algo contradicho, así que no se molestan en traer testigos. O sea, todo esto lo hicieron en contra de las leyes judías. Todo este interrogatorio no fue un juicio justo, ¿ok? Lo acusaron, no dijeron argumentos en su favor, todo lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús pasara todo esto para que Él pudiera llegar a esa cruz. Para que usted y yo, cuando leamos esto, digamos: todo esto lo soportaste por mí. Todo esto te dejaste escupir, golpear, calumniar. Callaste tu boca para que yo pueda hoy tener vida y vida en abundancia. Te alabamos, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí terminamos el capítulo 22, que tiene 71 versículos. ¿Ok? Ha sido un privilegio, estoy gozoso, estoy contento. Sigo orando por mí. Comparte estos videos, por favor. Comparte estos videos porque son de bendición y es palabra del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nos vemos en el próximo video, en el capítulo 23 del Evangelio de